Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de alabanza y adoración. Estamos en la tercer parte de este tema, que es conocer a Dios por medio de la persona de Jesús. Y es un tema pero muy especial porque es la base de la vida cristiana. Así que eres bienvenido. Vamos a continuar con este tema y vamos a orar a Dios para pedir su gracia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos conocerte, Señor, cada día más. En medio de toda circunstancia, aun siendo adversa, Señor, queremos verdaderamente servirte, Señor, y honrarte con todo nuestro corazón. Y queremos conocerte más y más a través de la persona de Jesús. Gracias te damos en esta hora y bendice a cada persona que está viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado durante estas 2 semanas sobre conocer a Dios por medio de la persona de Jesús. Y nos hemos dado cuenta que es el tema central, el que es el fundamento de la vida cristiana, porque conocer a Dios por medio de la persona de Jesús, a través de ese encuentro personal con el Espíritu Santo, es lo que nos abre a una dimensión sobrenatural, nos abre a la dimensión del reino de Dios. La vida cristiana no puede ser una vida que se viva solo en lo natural. Somos seres humanos, ciertamente, y tenemos la capacidad de decidir y de hacer muchas cosas porque Dios nos ha dotado con esas capacidades humanas a todos los seres humanos. Pero el hecho de nacer de nuevo nos ayuda a movernos en el reino de Dios, en el reino espiritual de Dios. Nos ayuda a entrar a una dimensión distinta. Este nacer de nuevo hace que nosotros primeramente entremos a la familia de Dios. Nuestros pecados son perdonados y somos transformados y tenemos vida eterna, que es en realidad lo más importante, porque ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde pasaremos la eternidad si es que no nos arrepentimos y no venimos a los pies de Cristo? Jesús habló en el Evangelio que existe un infierno y que allí van aquellos que voluntariamente decidieron negar a Jesucristo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le conozcamos, y esas son las buenas noticias de las que nuestro Salvador Jesús estuvo hablando por 3 años. El Evangelio tiene una serie de buenas noticias, y todas esas noticias Jesús las estuvo predicando día a día durante 3 años al pueblo de Israel. Y uno de los temas más importantes de los cuales Jesús habló fue el tema de nacer de nuevo. Porque a través de este nacer del agua, de nacer del Espíritu, nosotros entramos al reino sobrenatural de Dios y podemos ver las cosas como Dios las ve, claro, desde nuestra pobre naturaleza humana. Tenemos un cierto entendimiento, quizás no todo el entendimiento espiritual, pero Dios nos da una medida de ese entendimiento para que podamos vivir nuestra vida de una manera distinta. Entonces Jesús estuvo hablando del nacer de nuevo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan con Nicodemo. Y nos hablaba sobre la importancia de ver el nacer de Dios. El nacer de nuevo nos permite ver el reino de Dios, nos permite ver las cosas de una manera sobrenatural, nos permite experimentar la realidad de un Dios cercano. Entonces esto es muy importante para cualquier persona que está sirviendo en la iglesia, y mucho más para aquellos que están dentro de la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque veíamos que no es suficiente el talento, no es suficiente la capacidad músico-vocal que podamos tener. Lo más importante dentro de aquellos que están en el servicio de la alabanza y la adoración en una iglesia es precisamente haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y para todo cristiano eso es lo más importante. Así que nuestra vida de alabanza y adoración va teniendo en realidad un crecimiento cuando nosotros en verdad nos rendimos a Jesús de todo corazón. Y todo empieza con el arrepentimiento. Y de eso hemos estado hablando durante estas 2 semanas. Estábamos viendo que esta idea de ver a la que Jesús habló tiene que ver con tener los ojos abiertos para mirar fijamente algo asombroso y diferente. Cuando nosotros podemos ver
por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, podemos mirar el reino de Dios manifestándose, podemos tener entendimiento de muchas de las circunstancias que estamos atravesando, sean buenas o no buenas. Muchas veces el reino de Dios está actuando en medio de la adversidad y Dios no nos permite ver. Simplemente estamos caminando por fe. Hay otros momentos en que Dios nos permite ver cómo opera su reino, trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo libertad, trayendo tantas cosas, manifestando los dones de su Espíritu Santo entre cada uno de los creyentes. Y esto es algo maravilloso que el Espíritu Santo viene a confirmar a través de la palabra que Jesús dijo en su Evangelio. Entonces vemos qué especial es que nosotros tengamos ese encuentro con Dios. El reino de Dios viene como fruto de haber nacido de Dios. Ese poder ver las cosas espirituales y entenderlas tiene que ver con eso. Y un músico, un cantor, debe de tener entendimiento en las cuestiones espirituales. Debemos tener ese entendimiento de la manera como el Espíritu Santo se manifiesta y cómo se mueve y qué es lo que quiere hacer. Tenemos que tener nuestros oídos abiertos y nuestros ojos bien atentos a lo que el Señor quiere hacer. Entonces el músico de Dios, el ministro de Dios, está atento. Y precisamente a través del nacer de nuevo es que puede hacerlo, a través de esa comunión con Dios. Por eso es tan importante y fundamental este tema. No es un tema de cajón así nada más por nomás, ¿no? Es un tema que es en realidad central y básico para la vida cristiana. Así que vamos a continuar con este tema de conocer a Dios por medio de la persona de Jesús, pero vamos a la parte 3. Y en la primera parte empezamos a hablar de la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13. Y vamos a continuar con ella porque tiene mucho que ver. Creo que este es el fundamento de esta enseñanza que Dios me ha dado, pues. Y vamos adelante con el verso número 20 de Mateo capítulo 13, que habla de la parábola del sembrador. Está hablando de la semilla que cae en diferentes lugares. Y dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Te das cuenta cómo Jesús habló de su evangelio y el evangelio habla de esta parte que es tan importante, que es la aflicción y la persecución por causa de la palabra? Y esta es una parte, una dimensión del evangelio que tiene que ser predicado. En muchos lugares no se predica esta realidad, entonces las personas cuando empiezan a enfrentar la aflicción por ser cristianos retroceden. Históricamente hablando, hay muchos casos donde se dio esto, aún en los principios de la iglesia. Hay documentos históricos que hablan de muchos creyentes que en momentos por la presión se apartaron de Dios. Y eso nos puede pasar si no estamos firmes en el Señor. Eso nos puede pasar si naturalmente no hemos nacido de nuevo y solamente vivimos una vida religiosa. Podemos pasar por diferentes pruebas y circunstancias en algún momento de nuestra vida y apartarnos de Dios, apartarnos totalmente de Él. Y ese es un riesgo que de alguna manera todos corremos. Por eso tenemos que estar atentos en nuestra vida personal. Jesús expresó un mensaje claro de lo que implica ser su seguidor. Y ahora Él se está refiriendo en esta primera parte del versículo a las personas que reciben con alegría el mensaje. Y esta es una parte del Evangelio muy importante, ya que la persona al creer por fe en la palabra se llena de esperanza, se llena de fortaleza, se llena de ánimo, de gozo. Es decir, comienza bien. Y esta parte de recibir el gozo por medio del mensaje de salvación es tener esa experiencia sensible que toca el corazón y que da una nueva perspectiva de vida. Y esa experiencia es necesaria. El gozo del Señor es nuestra salvación y es lo que muchas de las veces aquellos que no son creyentes no pueden entender
del cristiano, de que pueda tener una actitud distinta en medio de la adversidad, que pueda tener gozo aún en medio del dolor. Eso solamente Dios lo puede hacer. Lo puede hacer en la vida de una persona que se rinde a Él. Y vemos que son personas que comienzan a sentirse distintas con ese nuevo impulso de vida, con una orientación, una perspectiva nueva que no habían experimentado anteriormente. Y eso nos ha pasado a todos, aquellos que hemos tenido ese encuentro personal con Dios. La vida nos ha cambiado, empezamos a ver las cosas de una manera distinta, empezamos a tener una expectativa de las cosas distintas. Y esto es recibir el gozo por el mensaje de salvación. Entonces, el punto aquí es que las personas comienzan a conocer a Jesús y hasta aquí todo va bien. Pero vemos en la segunda parte del versículo donde Jesús dice que estas personas no tienen raíz y son de corta duración, lo cual muestra una realidad. La persona no ha escuchado el mensaje completo de Jesús, porque no se le ha predicado todo lo que implica seguirlo. De ahí la importancia del ministerio del maestro en la iglesia. El evangelista es el que siembra la semilla, pero la labor del maestro es impulsar al creyente a que sea de raíz firme en la palabra. Sí, por eso es tan importante que le demos seguimiento y que tengamos un discipulado. Así que si tú como cristiano, como creyente que estás dentro de un ministerio de alabanza y adoración, no has tenido un discipulado, sería muy importante que lo empieces a tomar. Las iglesias cristianas generalmente tienen un programa de discipulado y ese discipulado consiste en eso. No está nada más por nomás, tiene una razón de ser, tiene un sentido y el sentido es que tu fe crezca, tu fe madure, para que cuando pases por momentos difíciles en la vida puedas enfrentar las pruebas con confianza. No quiere decir que no vamos a tener momentos en los cuales nos vamos a desanimar y en los cuales por momentos quizás hasta flaquear. Eso es parte de nuestra fragilidad humana. Pero el hecho precisamente de estar en una comunidad cristiana, en una iglesia cristiana, y el estar siendo formados a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, es lo que nos va ayudando a que podamos permanecer. Y este es el punto, la permanencia en Cristo. Entonces puede ser que haya personas que pasan por la iglesia de una manera fugaz y de hecho así es. ¿Cuántas personas hemos visto que han desfilado por una congregación? Personas que no han echado raíz, personas que de repente no logran eh, plantarse en una congregación y echar raíces y dar fruto. Entonces son personas que están brincando quizás de iglesia en iglesia o personas que no alcanzan a afirmarse porque hay circunstancias que no les gustan muchas veces de una congregación. Si de eso se tratara, pues no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias, de alguna manera, todas las congregaciones, pues tienen imperfecciones porque habemos seres humanos que las formamos y todos somos imperfectos y fallamos y pecamos. Entonces, pues precisamente la iglesia está llena de personas imperfectas que queremos avanzar y queremos ser distintos. Entonces vemos aquí que Jesús está hablando de la aflicción. Jesús está hablando de la persecución. Y la palabra aflicción en su original griego, slipsis, significa literalmente estrechez. Significa literalmente aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Y sabes, cuando viene esa presión al creyente, al pueblo de Dios, es donde verdaderamente se revela lo que hay en el corazón. El Evangelio se desarrolló a raíz de la persecución que hubo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia dice que estaba pasando por un periodo de paz, pero era necesario que el Evangelio se esparciera y muchas de las veces los cristianos nos podemos volver cómodos con nuestra vida cristiana de todos los días, estando en una iglesia y haciendo las actividades propias, pero muchas de las veces
caemos como en un estado de conformismo. Y ahí es donde muchas veces Dios nos tiene que sacudir. Y, y- y en ese sacudir es donde permite muchas veces que venga a nosotros toda esta serie de situaciones y aflicciones. Ahora, aparte, estamos en una lucha espiritual y sabemos que el enemigo no está contento con que nosotros sigamos a Dios y queramos crecer. Entonces también Él va a ejercer una presión en contra de nuestras vidas y eso es lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, como la iglesia está recibiendo una fuerte oposición. ¿Por qué? Porque la iglesia va contra la corriente. O sea, la iglesia no va en la corriente del mundo. El mundo va por un lado tratando de resolver las cosas a su manera, pero la iglesia en Cristo tiene la dirección del Espíritu Santo para ir contra la corriente. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces vemos que la aflicción, la angustia, la tribulación, la persecución pueden ser situaciones que pueden llevar a un creyente a apartarse, a ser solamente una persona fugaz que hoy quizás estuvo hasta en una misma plataforma y el día de mañana ya no sabemos de esa persona. Entonces, ¿qué fue de ella? ¿Qué fue de esa persona? ¿Qué fueron de todas esas personas? Y muchas veces lo lamentable no es que una persona se vaya de una congregación, sino lo lamentable es que sea parte de Cristo. Y esto lo vemos con mucha frecuencia. Entonces vemos aquí que la persona ha tenido un encuentro con Jesús, va a pasar pruebas, va a pasar angustias, va a pasar dolor, incluso enfermedad, persecución. ¿Por qué? Porque es parte de la realidad de estar bajo este mundo caído. Esa es una realidad con todo lo que eso implica. Esto nos enseña que Jesús habló con claridad sobre la realidad de la desilusión que muchas personas pueden tener cuando asisten a una congregación o cuando les sirven simplemente, porque muchos piensan que ser cristiano es sinónimo de ausencia de adversidad. Muchos se apartan o se resisten con Dios por no recibir el mensaje completo. Así que si tú y yo entendemos que irremediablemente vamos a tener que pasar por circunstancias adversas en nuestro caminar con Cristo, no nos vamos a desestabilizar cuando vengan. O si nos desestabilizamos por un momento, la palabra de Dios va a ser recordada a nuestras mentes en algún momento y el Espíritu Santo nos va a estar hablando. Por eso es tan importante el discipulado y es tan importante estar siendo formados y estar leyendo la palabra para que esto nos ayude a tener ese fundamento, esa solidez como cristianos, como creyentes. En verdad, podemos pasar por la adversidad y tener paz. Podemos tener fe en medio de la tormenta, podemos ser fortalecidos de una forma sobrenatural. Y la Biblia habla constantemente de eso. Habla de tantos ejemplos de aquellos hombres y mujeres de fe que fueron fortalecidos en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales las capacidades humanas no eran suficientes para salir adelante. Y a veces Dios nos lleva a esos puntos, nos lleva al punto de la fragilidad humana para depender de Él, porque Él nos ama. Quizás habrá momentos de angustia porque muchos eventos de nuestra vida vienen de golpe, sucesos inesperados que ponen en riesgo la vida personal o de alguno de nuestros seres queridos. No podemos negar que es una realidad, pero Dios nos garantiza que estará con nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, dice que estas cosas os he hablado, así dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente Jesús nos está diciendo que en Él podemos tener paz. Pero también nos dice que tendremos aflicción y nos invita a que confiemos porque Él ha vencido. Así que cuando viene la adversidad es donde se nota dónde está el creyente. Se notan los verdaderos creyentes. Así que
Durante esta semana quiero que meditemos juntos porque mucha fuente de sufrimiento viene porque ignoramos la palabra de Jesús. Quisiéramos que muchas cosas no pasaran y eso es una realidad, pero van a pasar porque hay un propósito de parte de Dios. Entonces, en medio del caos que estamos viviendo, pidámosle a Dios la gracia de poder entender un poco de lo que Él está haciendo, porque Dios no está sentado, Dios está haciendo algo, pero muchas de las veces no lo vemos porque en su soberanía Él está actuando y Él está haciendo algo y Él no lo va a mostrar en su momento, no va a ser en nuestro tiempo. Entonces, me gustaría que durante esta semana, durante estos días, estuviéramos meditando y estuvieras meditando en esto. ¿Cómo es que mucho de nuestro sufrimiento viene porque ignoramos la palabra de Jesús? Y es tan importante que nosotros podamos permanecer en Él y que de esta manera podamos echar raíces en el lugar donde Dios nos ha puesto y que le pidamos a Dios la gracia de mantenernos fieles aún en medio de las circunstancias adversas. Esta es una de las meditaciones que te voy a pedir que hagamos durante la semana, en pensar en dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo está nuestra vida en esa firmeza en el Señor. Así que, bueno, esto es lo que hemos visto en esta ocasión y vamos a continuar con un par de temas, quizás no estoy todavía bien seguro qué es lo que Dios vaya a seguir mostrando, pero sí me gustaría que tuviéramos muy claro que el ministerio de alabanza y adoración va más allá de tocar un instrumento, va más allá de cantar por cantar. Creo que muchos de ustedes tienen ese entendimiento y saben a lo que me refiero. Pero para aquellos que están tiernos en la fe o para aquellos que quizás puedan estar un poquito desenfocados de lo que es en realidad esto, es bueno que lo reflexionen porque cuando venimos del mundo, y a mí me pasó, yo venía del mundo como un músico secular y de repente llego a la iglesia y se te hace todo tan sublime, tan hermoso y quieres de alguna manera empezar a participar y hacer cosas, pero no estás preparado todavía. Tu vida no está preparada y Dios nos lleva en un proceso a veces largo en nuestra vida y pasamos por momentos también en los cuales Dios está forjando y tratando nuestra vida, tratando nuestro carácter, tratando áreas de nuestra vida porque Él tiene un propósito. Así que de lo que debes estar seguro es que Dios tiene un buen propósito para tu vida y que Él va a cumplir la obra en tu corazón y en tu familia y en todo lo que tú hagas. Así que esta semana meditemos en eso, oremos a Dios y que podamos mantener el gozo en medio de la adversidad. Así que, pues ahora sí que estamos en la escuela de la adversidad, estamos ahorita en una época que es escuela de la adversidad para el cristiano y ¿sabes qué? Cuando no pasamos el curso, tenemos que repetirlo. Entonces, esto es una cuestión de actitud. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo ante la adversidad? Porque de ahí parte que podamos mantenernos firmes. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, primeramente el Señor Jesús. Hasta luego.